Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En Poder Entender hemos hablado en muchas ocasiones de dinero, de los sesgos que nos afectan a la hora de gestionarlo y de por qué invertir es tan importante para preservar tu libertad. En el episodio anterior profundizamos en el por qué invertir es tan importante y dimos un pequeño paso hacia la renta variable, que es a fin de cuentas la inversión en bolsa, sea en fondos, ETFs o directamente en acciones. Para cualquier inversor particular o persona que pretende entender cómo funciona la economía, es imprescindible entender cómo funciona el dinero, los flujos de capital, los ciclos económicos, aunque sea a un nivel muy básico. Es por eso que hoy vamos a hablar de la renta fija y lo más importante, cómo puedes beneficiarte de esta clase de activos. Esto es Poder Entender, episodio 42. Pongamos un ejemplo. Imagina que tienes 100,000 pesos invertidos en acciones. El mercado cae un 30% en un par de días. Tu portafolio de golpe ahora vale 70,000 pesos. Esto genera pánico a los inversores particulares como tú y como yo. Tu instinto te dice que vendas todo ahora mismo y detengas esa sangría. Y un solo clic te separa de una fluctuación normal de un mercado de capitalizar toda esa pérdida. ¿Qué quiere decir esto de capitalizar si eres nuevo? Si el valor de tu inversión baja y tú no vendes, aún no has perdido. Sin embargo, si lo vendes, en ese momento se materializa esa pérdida. Ahora, la estadística es muy brutal y dice que casi 8 de cada 10 inversores particulares venden en momentos como este, impulsados por el pánico. Y al hacerlo transformas una crisis que es normal en los mercados en una pérdida real. Lo peor no es haber perdido ese dinero en ese momento, sino ver cómo días o meses más tarde el mercado se recupera y sigue generando ganancias. Y tú ya has perdido todo ese efecto. O sea, estos inversores que venden en ese momento de pánico se quedan fuera de las subidas que pueden dar esas inversiones por no haber sabido gestionar la bajada. Ahora, ¿por qué lo hicieron? No fue por lógica, sino porque permitieron que el ruido a corto plazo nublara su plan a largo plazo. Si es que lo tenían. Y aquí hago hincapié, siempre lo más importante es tener una estrategia o un plan, como le quieras llamar, a largo plazo y ser consecuente con el mismo. Ahora bien, si hubieran tenido un 40% de su portafolio en renta fija, la caída en vez de un 30 hubiera sido de un 18. Y esa diferencia de 12 puntos puede ser la frontera para un inversor como tú y como yo de dormir tranquilo y aguantar la volatilidad de mejor manera, o de destruir tu futuro financiero por un impulso de miedo. Ahora bien, la renta fija no es un activo aburrido, no es falta de ambición, es un diseño estratégico. Me gusta verlo como un componente que le puede dar equilibrio y margen de maniobra a tu cartera. Y si no lo conoces o no lo has estudiado, te digo de antemano que es la máquina financiera que mueve al mundo. Y no exagero, quédate para que lo compruebes. Pensemos en la renta fija como la base de una pirámide financiera. No pienses en ella como un producto, sino como en una posición de poder. Invertir aquí significa, resumiéndolo mucho, que gobiernos y empresas te deben dinero a ti. Otro detalle muy importante, en la jerarquía financiera significa que los acreedores cobran primero que los inversionistas. O sea, si tú inviertes en renta fija de una empresa y esa empresa quiebra, esos que prestaron dinero a la empresa van a cobrar primero, una vez sean liquidados los activos, que los accionistas. Los accionistas son los últimos. Es como decir que de alguna manera cierta deuda tiene prioridad. Entre otras cosas, la renta fija puede servir para que tu flujo de efectivo sea un poco más predecible y estable, permitiéndote tener una idea más exacta del dinero que tienes hoy, cuánto valdrá el día de mañana. Sucede también que a menudo la renta fija se entiende mal. Muchos piensan que es un instrumento, cuando en realidad es una clase de activos completa.
Podemos definirla como una familia de instrumentos financieros donde la característica fundamental es que las reglas del juego están establecidas de un principio. Sabremos cuánto dinero ganaremos y cuándo será devuelto nuestro dinero. Es, en esencia, convertirte tú en el banco, en el prestamista. Para entenderlo un poco mejor debemos levantar la mirada. En los titulares de las noticias económicas siempre aparece Nvidia, Apple y este tipo de empresas de gran capitalización y muy mediáticas, cuando en realidad el mercado de renta fija es mucho más grande por volumen de dinero que el de renta variable. Y es que gobiernos estatales, federales, municipales y grandes empresas acuden a este mercado para financiarse. Si el mercado de bonos se detiene, el mundo se detiene. No habría puentes, ni hospitales, ni satélites. Y es que casi nadie tiene el dinero en efectivo para ejecutar proyectos de esta escala. El mundo se construye con deuda. Cuando comienzas a invertir en renta fija, en realidad te estás entrando en el mercado más líquido y profundo que existe, donde los grandes capitales buscan refugio y previsibilidad. Por acá tengo un dato que lo pone un poco más en contexto. El mercado total de renta fija de bonos son 133 billones de dólares o 133 trillones estadounidenses. Mientras que el mercado global de acciones de renta variables son 101 billones de dólares o 101 trillones estadounidenses. Ahora, sucede que para invertir con criterio dentro de la renta fija, debes distinguir los instrumentos según su emisor y su plazo, pues no todos los préstamos cumplen la misma función en tu cartera. Primero tenemos los instrumentos de corto plazo, que son las letras y los pagarés. Estos son deudas generalmente con vencimiento menor a un año. Para ti, su función principal sería la preservación del capital y la liquidez. Es dinero que se quiere mantener líquido para ser usado de manera rápida en alguna inversión de oportunidad o en algún gasto que ya tengas previsto. Por ejemplo, las letras del tesoro son emitidas por el Estado y se consideran el activo de menor riesgo según el país emisor, mientras que los pagarés son emitidos por empresas privadas o bancos. En México, el equivalente más cercano a las letras del tesoro de Estados Unidos serían los CETES, que son certificados de la tesorería. Son como bonos de corta duración. Y estos tienen plazos de 28 días, 3 meses, 6 meses, un año y hace como un par de años tenemos CETES a 2 años. Estos CETES en México se consideran la inversión más líquida y libre de riesgo, pues tienen seguridad jurídica y la disposición es casi inmediata con algunas restricciones pequeñas, pero no queremos profundizar ahí aún. Para resumir un poco esta sección, ese dinero prestado a corto plazo es un dinero que está trabajando, está produciendo un rendimiento para ti, pero lo tienes a la mano. Ahora, en los instrumentos de largo plazo tenemos los bonos y las obligaciones. Aquí el horizonte se extiende a años o décadas. Normalmente los bonos son a 10 años, 15, 20, 25, 30. Incluso existen los bonos austriacos a 100 años, pero ese es otro tema. ¿Qué sucede? Al comprar un bono a 10 años, estás financiando proyectos de larga duración, como infraestructura, construcción de carreteras, ese tipo de cosas. A cambio de comprometer tu dinero por más tiempo, el emisor se compromete a pagarte los intereses de forma regular. Puede ser cada 3, cada 6 meses, una vez al año. Normalmente es 2 veces al año, pero esto puede variar según el emisor y según el tipo de instrumento en el que estés invirtiendo. Por regla general, y esto no siempre se cumple, y ya lo veremos, a mayor plazo, normalmente mayor rendimiento debes exigir para compensar esa falta de liquidez y el riesgo de la inflación. Aquí tenemos otro tipo de productos o activos que para ti pueden funcionar como renta fija sin serlo. Y tenemos los productos bancarios, sean de la banca tradicional o de los neobancos. Y pueden ser cuentas remuneradas, estas famosas cajitas o apartados que tienen casi todas las aplicaciones bancarias donde con poner tu dinero ahí por un tiempo te pagan un pequeño interés. Este tipo de depósitos, apartados, cajitas, como lo queramos llamar, los bancos o la entidad emisora que sea, lo utiliza para
invertir ellos esa misma liquidez, sea en bonos, letras u otro tipo de instrumentos, y pagarte a ti un interés menor y ellos quedarse con la diferencia. No siempre esto funciona de igual manera, aunque es la regla más generalizada. Ahora hablemos un poco de la dinámica de precios, las tasas de interés, la inflación y cómo afecta todo esto a la renta fija. De hecho, el error más común es inferir que porque tiene la palabra fija, no pasa nada en ese mercado, cuando en realidad los bonos fluctúan diariamente en el mercado secundario y lo hacen principalmente atados a la tasa de interés de referencia de los bancos centrales de cada país. Pues la función de estos bancos básicamente es controlar la inflación y la tasa de referencia está muy atada a la inflación. A mayor inflación, los bancos tienden a subir esta tasa para que los préstamos salgan más caros. Esto lo explicaremos mejor en otros episodios. Y a menor inflación, ellos suelen bajar esa tasa para que se dinamice la economía mediante préstamos, sean créditos para construir, para invertir, para crear nuevas empresas. Esto es un tema que parece sencillo, pero no lo es tanto y no quiero entrar aquí en profundidad, al menos no de momento. Ahora, para entrar un poco más en materia, ¿cómo afecta esto de manera directa a la renta fija? Y es que existe una relación inversamente proporcional entre el precio de los bonos y las tasas de interés. Y es la siguiente: si las tasas de interés suben, el precio de los bonos que ya están en el mercado bajan. ¿Por qué? Si la tasa de interés sube, significa que los nuevos bonos que se emitirán pagarán un rendimiento más alto. Entonces, estos bonos que ya están atados a 10 años con una tasa del 4, valen menos que esos que se emitirán a 10 años que pagarán el 5. Ahora, si tú eres un inversor que quiere cobrar su rendimiento al final del bono, o sea, al vencimiento, tú cobrarás tu porcentaje intacto. Esto solo afecta para este mercado secundario que compran y venden bonos durante el transcurso del bono. O sea, cuando el bono no ha llegado a su vencimiento. Si esta parte te genera un poco de ruido o confusión, no te preocupes. Es normal no entender esto al principio. Como te decía, si tú compras un instrumento de renta fija para esperar al final del plazo, esto a ti no te afecta en lo más mínimo. Y esta característica principal de la renta fija, de que si compras un instrumento de este tipo, compras bonos y el bono te va a pagar un 4% anual por 10 años, es la que aporta descorrelación al resto de tus inversiones. Sobre todo si hablamos del mercado bursátil, de la bolsa, donde las acciones suben, bajan, mientras que tú tienes en renta fija un por ciento que te va a ir pagando exactamente lo mismo de manera previsible, como ya hemos mencionado. Muy bien, esta renta fija dentro de tu portafolio tiene varias funciones estratégicas y me gusta verla no como una medida defensiva pasiva, sino como una herramienta que tiene 3 funciones tácticas muy especiales dentro de tu portafolio. La primera sería el control del drawdown, o sea, la caída del precio que sí pueden tener otras inversiones más volátiles para ti. Y no se trata solo de sentirte tranquilo porque las acciones están cayendo y tienes la renta fija. No, sino de limitar de manera matemática la caída máxima que puede tener tu portafolio. Pues un portafolio con una volatilidad controlada te permite mantener la disciplina táctica en los peores momentos. Pues al reducir estas oscilaciones tan bruscas, evita que el valor total de tus activos caiga por debajo de niveles donde es más difícil recuperarse. La segunda de estas 3 opciones tácticas de las cuales te hablaba es el capital de oportunidad y el rebalanceo. Me gusta ver la renta fija como una reserva de liquidez estratégica. Pues en momentos de crisis donde el mercado cae y algunas empresas empiezan a cotizar a valoraciones más atractivas, o sea, el precio está más bajo del que suele estar estas empresas, son momentos de compras. Es como el Black Friday para el consumo. Es cuando hay rebajas en la bolsa. Es cuando es más atractivo entrar. Y si tienes renta fija reservada para estos momentos, puedes aprovechar y entrar a precios más atractivos o más bajos
a comprar esas empresas que tienes en la mira. Y comprando a precios más atractivos, no solamente estás comprando más barato, sino que estás aumentando tu margen de seguridad como inversor. Y la tercera de estas opciones tácticas de la renta fija es también muy importante y es la preservación real de tu capital. Pues en escenarios de alta inflación como los que estamos viviendo, incluso los bonos o otros instrumentos de renta fija no suelen preservar el valor de tu capital. Para eso existen los bonos vinculados a la inflación, también conocidos como bonos inflacionarios, que en Estados Unidos son los muy famosos TIPS, TIPS en español, o en México serían los UDI bonos, los cuales tienen un precio y un interés que te pagarán como un bono ordinario. Vamos a poner que el bono vale 100 pesos. Lo compras en 100 y te va a pagar un 5%. O sea, al final del bono te regresarían tu principal, que son los 100 pesos que invertiste, y te van a pagar esos 5 pesos de interés en 2 plazos. O sea, durante el transcurso de ese tiempo, pongamos 5 años, te van a pagar 2.50 y al finalizar el bono otros 2.50. Hasta ahí todo igual que un bono tradicional. Pero al regresarte tu capital principal, el que invertiste, el que prestaste, te lo van a regresar los 100 pesos más el porcentaje que haya crecido la inflación a lo largo de esos 5 años. Si ponemos, para un ejemplo muy sencillo, que la inflación creció un 1% cada año, que sería 1 peso el primer año, 1 peso el segundo y así hasta llegar a 5, te regresarían 105 pesos, aparte del interés que ya te pagaron. Tu dinero está completamente protegido contra la inflación. Ahora, algo que hay que destacar, este tipo de bonos suele pagar un interés más bajo que los bonos tradicionales, pero también suelen cumplir una función muy estratégica dentro de tu portafolio. Pues si tú quieres tener un dinero líquido y libre de riesgo inflacionario por una cantidad de tiempo, este es tu instrumento ideal. ¿Por qué? Porque si inviertes en acciones en ese tiempo, puede que a la hora de que necesites ese dinero dentro de 5 años, o 7 o 10, el mercado esté bajo. Y al sacar ese dinero, al desinvertirlo, puede que no sea el mejor momento, porque te haya tocado por X o por Y un mercado bajista. Ahora, otro punto fundamental en cuanto a la renta fija. Existe una falacia de fórmulas estáticas que a mí no me gusta ni un poquito. Entonces, ¿qué porcentaje, cuánto dinero de nuestro portafolio debemos tener en renta fija? Existen un montón de reglas inventadas que te dicen que si tienes tal edad debes tener tanto porcentaje en renta fija, o que si tienes un perfil de riesgo mayor debes tener un 40 y un 60 en acciones o un 30. Este tipo de fórmulas a mí en lo particular no me gustan. Nadie debe predefinir por ti cuánto de renta fija o de renta variable tener. ¿Y por qué digo esto? Vivimos en un mundo de constante evolución. Los ciclos económicos, según muchos expertos, están cambiando. Debido a la inflación, la impresión monetaria y otros fenómenos, las valoraciones de las empresas suelen estar más altas que hace 40 años. Entonces no tiene sentido aplicar fórmulas estáticas de cuánto tener de un tipo de activo, el que sea, a tu portafolio. Esto es algo que debes decidir tú, y si aún no tienes el conocimiento para hacerlo o la seguridad, está bien. Para eso debes estudiar y prepararte. Y alguien podrá decir, sí, está muy bien no guiarse por una fórmula genérica, pero entonces ¿cuánto debo tener? Bueno, mi opinión me basaría según estos 3 aspectos que te voy a dar. Primero, tu presupuesto de volatilidad. Pregúntate cuánto dinero puedes tener en renta fija y estés dispuesto a ver caer un gran porcentaje de ese dinero sin tener que sacar nada de ahí para vivir. O sea, lo explico de otra manera. El dinero que tengas en la bolsa es un dinero que no debes necesitar para cubrir ninguno de tus gastos, aunque sea imprevisto. Si tu vida dependiera de cuánto dinero vas a ganar con tus inversiones, tu porcentaje en renta fija debe ser mayor. Por ejemplo, a mí me gusta tener mi fondo de emergencia en renta fija, por si necesito dinero, como dice el nombre, de emergencia, poder retirar de ahí
y saber que no tendré una pérdida significativa, haga lo que haga el mercado de valores. Ahora, otro factor que te puede ayudar a decidir cuánto de renta fija tener es la opcionalidad que te brinda. En un mercado de renta variable, que lo hemos estado mencionando todo el tiempo, donde generalmente las valoraciones suelen estar más altas que históricamente, o sea, el famoso ratio precio-beneficio suele estar más estirado, tiene sentido tener más dinero en renta fija para aprovechar una caída como ya mencionamos. Es como pólvora seca, no es dinero parado, es dinero que está generando un rendimiento quizás más discreto, pero que puede rotar rápidamente si hay una caída del mercado y te interesa entrar en ciertas compañías, comprar ciertas acciones o en ETFs si así prefieres hacerlo. Es como tener una pistola cargada todo el tiempo para ser utilizada de manera muy certera y precisa cuando a ti como inversor te convenga. Y otro elemento muy importante que te ayuda a decidir cuánto de renta fija tener son las tasas reales, o sea, el dinero que se te paga menos la inflación. Si la renta fija te está pagando un 4%, puede que te esté pagando un punto porcentual por encima de la inflación o cero, o incluso estar en negativo, porque la inflación que se declara no es la inflación real. Y si no, fíjate al ritmo que suben los precios de los productos que tú consumes en tu día a día. Entonces, si las tasas, cuando restes el rendimiento a la inflación real, son muy reducidas o negativas, debes tener en renta fija lo mínimo indispensable para cubrir una emergencia o un gasto previsto. Por esto que he mencionado, en vez de seguir una regla de libro, debes diseñar un portafolio donde la renta fija y la renta variable se ajusten a tus necesidades personales, a cómo tú te sientas cómodo invirtiendo. Cuánto tener de uno y cuánto tener de otro debe ser algo que tú decidas en base a tu criterio y al conocimiento que vayas adquiriendo. Entender la renta fija es entender la arquitectura que permite que un portafolio sobreviva a los embates constantes del mercado. Y no debe verse como una clase de activo para quienes temen el riesgo. Volatilidad y riesgo no es lo mismo. En sí, la renta fija es una clase de activos para quienes saben gestionar el riesgo con rigor. Como hemos visto hoy, su valor no reside únicamente en la preservación del capital, sino en las opciones que te brinda. Te da la capacidad de mantener tu rumbo fijo y estable cuando otros dudan, y sobre todo para tener la liquidez de actuar cuando así se requiere. Al final, el éxito financiero en las inversiones no depende solamente de cuánto ganes en los años buenos, porque en los años buenos casi todo el mundo gana. El mercado va a cerrar alto, casi todas las empresas van a ir bien, sino que depende de cuánto puedas limitar las pérdidas en los años malos. La tarea no es invertir por invertir, sino analizar si tu portafolio actual o el que quieres construir tiene el equilibrio necesario para cumplir tus objetivos a largo plazo sin poner en riesgo tu solvencia. Gracias por acompañarnos y recuerda siempre, cuestiona, investiga, aprende y mejora.